Nos tuvimos que salir porque la inundación era muy grande. Conforme va bajando el nivel del agua, se van encontrando algunos cadáveres. Precisamente aquí donde estamos y vimos como la tierra se había caído. A 10 minutos de haber sucedido el primer terremoto, entra con el plan de auxilio a la población civil. Hacemos a un lado nuestras armas y nos transformamos en auxiliantes de la población civil. Yo andaba salvando gente. Y en mi casa. Este apoyo debe ser expedito, debe ser oportuno, debe ser inmediato. Mi primera impresión al ver al personal uniformado, al personal militar, fue de seguridad. Cuando hubo comunicación, yo me enteré por medio del Face que se había venido un cerro. Estados Unidos se vio fuertemente afectado por inundaciones. En esa ocasión México proporcionó ayuda humanitaria. Así es como lo hacemos y así es como lo entendemos cuando nos forman. Nuestra misión es sacrificarnos, es estar siempre listos para poder ayudar al pueblo de México. Los antecedentes del plan DN3E de auxilio a la población civil se remontan al año de 1926, cuando en el estado de Guanajuato, debido a fuertes lluvias, hubo una gran inundación. Fue lo que motivó que el presidente de la República ordenara a la Secretaría de Guerra y Marina su intervención en el estado de Guanajuato. Lo primero que hacen las tropas es organizarse con el gobierno municipal y estatal para poder evacuar el agua que está inundada y al mismo tiempo poder ayudar a la población civil. De tal suerte que conforme va bajando el nivel del agua, se van encontrando algunos cadáveres y esto provoca que nuestras tropas hagan labor de sanidad. Se enviaron zapadores, tropas de caballería, ingenieros, intendentes, personal de sanidad. Se hicieron labores de rescate, de búsqueda y de auxilio a la población. Asimismo, en 1933, en Tampico, Tamaulipas, nuevamente durante un fenómeno de inundación, también se presentó el ejército para apoyar a la población. Igualmente, en el año de 1944, cuando se desborda un río muy cerca de la ciudad de Parral, en Chihuahua, pues tuvo que intervenir el ejército mexicano para auxiliar a la población y obviamente en las labores de búsqueda y de rescate. Es importante destacar que en 1955, durante los huracanes Janet e Hilda, es la primera vez que la Fuerza Aérea Mexicana apoya en este tipo de acciones. Se hacen puentes aéreos, se evacúa a personas, se trasladan médicos, víveres, despensas. El temblor del Ángel del año de 1957 se da el día 28 de julio de ese año. Es un temblor de 7.7 grados en la escala de Richter. Se le conoce como temblor del Ángel. Donde la Victoria Alada de la Ciudad de México se derrumba, el ejército acude, ya como ejército mexicano, acude a salvaguardar tanto las instalaciones, monumentos y personal civil. En el año de 1965, el general Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa Nacional, ordenó la revisión y actualización del Plan de Defensa Nacional. Fue durante el gobierno del presidente Díaz Ordaz que ordena al secretario de la Defensa Nacional que origine o cree un plan para auxiliar a la población civil en caso de desastre. De tal suerte que lo que hacen es organizar oficialmente, si así lo podemos llamar, este apoyo que se le va a dar a la población civil y se empieza a crear el plan de DN3E en esta revisión. Es en este momento cuando se ordena que se haga un plan de auxilio para la población civil y surge el anexo E de este plan, de ahí las siglas Plan DN3E. A partir de esta temporalidad, 1965, empieza a ser considerado ya como un documento aprobado el Plan DN3 de auxilio a la población civil. Y así quedó definido históricamente porque la población se acostumbró a escuchar este término y así ya se determinó en su momento seguirlo manejando para que la población atendiera todas las indicaciones en caso de presentarse cualquier tipo de desastre. El Plan DN3E es un instrumento de la Secretaría de la Defensa Nacional para el apoyo a la población civil en casos de desastre. Se encarga de apoyar a la población cuando están en una necesidad que se sale de todo lo normal y que requieren la ayuda de alguien.
es cuando ahí actúa el plan DN3 y es lo que significa ayudar. Aunque el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos tenemos 5 misiones generales, la quinta y última misión se refiere precisamente al plan DN3E. En caso de desastre, proporcionar auxilio para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas. Son los lineamientos que nos permiten actuar de inmediato, salir de inmediato del lugar donde estemos para poder atender al personal civil en sus bienes y en sus vidas sobre todo. Está destinado a atender cualquier tipo de desastre, ya sea natural, de tipo geológico, de tipo hidrometeorológico e inclusive antropogénico, que son los que causan a veces por la mano del hombre, como puede ser una explosión, un incendio o un derrame de sustancias químicas. El auxilio es mediante la búsqueda y rescate, llevarlos a albergues seguros, atenderlos en sus necesidades básicas, que son protegerlos y darles alimentación y darles abrigo y preservar la vida principalmente. La mejor forma de mostrar su lealtad al mismo pueblo, para poder ayudar a nuestros hermanos, a las familias, a la gente que es de nosotros mismos. El plan DN3 está formado o se aplica en 3 fases. La primera es la prevención. En la fase preventiva tenemos muchas juntas o reuniones de coordinación con los comités estatales y municipales de protección civil para hacer los atlas de riesgos, para ver los albergues, hacer un inventario de todo lo que existe para proporcionar el auxilio. Luego viene la fase de auxilio, que es cuando este desastre se presenta y tenemos que salir de inmediato. Así es la orden que tenemos de nuestro alto mando, de inmediato salir, dejar todo lo que estemos haciendo para poder ayudar a la población civil. Es cuando el personal militar acude a las áreas a recuperar la estabilidad social y la infraestructura que se vio afectada por un desastre. Obviamente se pone primero un nivel de seguridad para que la gente no pueda entrar y con eso empezamos la fase de auxilio. Entran primero las tropas de a pie, si así se puede hacer, o los vehículos de conformidad a cómo se esté dando el problema. Después generamos los apoyos aéreos para que pueda llegar el apoyo a los diferentes puntos. Y la otra fase es la de recuperación, que ya el personal militar actúa en una primera instancia para restablecer de manera provisional todos los servicios básicos de agua, energía eléctrica, vías de comunicación. Con maquinaria pesada, equipos de reconstrucción, retiro de escombros, remoción de escombros. Este apoyo debe ser expedito, debe ser oportuno, debe ser inmediato, debe atacarse sobre zonas prioritarias, ¿sí? Debemos desarrollar una gran planeación para poder que este auxilio llegue de manera eficaz, de manera expedita hacia toda la ciudadanía. Tenemos la conexión primero por la red militar, todos los medios de comunicación que tenemos, y ante el despliegue que tienen las zonas militares en todo el territorio nacional, cuando se presenta un desastre natural en sus inicios, todas las tropas se ponen en situación de alerta. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer porque hay un esquema ya bien definido. Siempre que auxiliamos a la población en cualquier eventualidad de este tipo que se presenta, pues los horarios son intensos y aunque se organizan turnos, se trabaja día y noche. Obviamente siempre para la alimentación y demás se le da prioridad a la población y nuestra gente permanece las 24 horas laborando en el área mientras permanece la situación de emergencia. Vamos a hablar de 2 aspectos aquí. Uno es que nuestras tropas permanentemente se encuentran en todo el territorio y cuando se dan cuenta de un desastre acuden de inmediato a auxiliar a la población. Entonces de tiempo ahí sería muy difícil, podría decir que es de inmediato. Si se da un desastre en la mañana, en ese mismo momento las tropas ya están acudiendo. La otra es que tenemos una fuerza estratégica en el centro del país que si las afectaciones son más graves, hablamos de 3 horas máximo para poder despegar a cualquier parte del territorio nacional debido a que cuenta con todos los componentes necesarios para su traslado. La fuerza de apoyo para casos de desastre se integra por 2 componentes, el componente terrestre y el componente aéreo. En el componente terrestre tenemos tropas de infantería, caballería, artillería
Y también en este componente terrestre encontramos diversos agrupamientos o células. Tenemos el de Intendencia, que pone las cocinas comunitarias, la tortilladora y muchos servicios para que la población pueda pasar a comer sus alimentos. Tenemos las tropas de rescate, que son muy importantes, las de rescate urbano, que son muy especialistas, han ido a otros países. Tenemos también un grupo de respuesta de emergencia, con tecnología muy avanzada para el rescate, y también tenemos los agrupamientos de los médicos, donde van médicos, dentistas, psicólogos, personal de enfermería, con medicina y para atender a la población. También tenemos los binomios canófilos, están capacitados para rescatar personas también. Tenemos a las fuerzas especiales, que también están capacitadas y tienen muy diverso equipo para poder apoyar a la población para el rescate de ellas. Y también tenemos el personal de policía militar, que sirve para la seguridad. Los efectivos que están permanentes en esta fase son 500 diariamente, y de acuerdo a la dimensión del desastre pueden incrementarse a 1000 o hasta 3000. Binomios canófilos sin novedad, sanidad sin novedad. ¡Saludar! Este plan va a ser aplicado por primera vez en el año de 1966, el día 10 de octubre, cuando hay un fuerte huracán en las costas del Golfo de México, el famoso huracán Inés. Se contaron más de 84,000 damnificados. Fue realmente un fenómeno muy grave, algo que afectó bastante a la población, pero también fue la primera vez que el ejército mexicano tuvo la oportunidad de poner en marcha este plan de auxilio a la población civil con muy buenos resultados. Se cortó la carretera Pánuco-Tampico. De aquí, de donde empieza aquí, luego donde está la cabeza Olmeca, hasta por ahí llegó el agua ahí abajo. Los cubes que le nombramos aquí, era donde veía 50, 60 gentes o familias sin comida, sin nada. ¿Y cómo se les daba de comer? A base con el ejército. Y luego vino el ejército, parece que era el 47 Batallón de Infantería, lo que nos apoyó en ese tiempo, y trajo muchas despensas y las empezó a repartir. El ejército nos apoyó bastante. No, antes estaban aquí y era a sacar gente en botes, en bellotas de plátano. Venían a apoyar a la gente porque la gente estaba muy, muy jodida. Yo andaba salvando gente. Y en mi casa estaban con el agua en el cuello. Digamos, cosas de esas no se olvidan. Detrás de nosotros, lo que está, el monumento que se encuentra detrás de nosotros, simboliza ese sacrificio del soldado mexicano. Es el soldado dentro de las aguas sacando a un pequeño, entregándoselo a una mujer militar. Y eso fue lo que se presentó aquí en Pánuco. El río Pánuco se desbordó en el 66, causando grandes daños, inundaciones. Y aquí es donde nace por primera vez, les decía yo, el plan DN3. Y por eso aquí, de manera conjunta con las autoridades estatales y federales, decidimos elegir un monumento, porque es la parte que a nosotros nos gusta reconocerle al ejército, que los soldados son gente como nosotros, que además de que tienen su trabajo primordial, que es el de velar por la seguridad de todos nosotros, que además tiene esa parte humana, que es sin lugar a dudas lo que más nos motiva a nosotros a seguir de la mano con ellos. El plan DN3E, a partir del año de 1966, se ha aplicado en distintos momentos de la vida nacional. Un ejemplo de ello destaca en el año de 1981, cuando en el mes de noviembre empieza a hacer erupción el volcán Chichonal en el estado de Chiapas. Cuando empieza con un sismo y posteriormente arroja cierta lava, roca, humo, y es aquí donde el ejército una vez más acude a apoyar. Lunes 29 de marzo. Se organizan los primeros equipos de rescate y salvamento. Entra en acción el plan DN3E para la atención de la población civil en caso de desastre.
El ejército se hace cargo de la situación. Se organizan albergues, el servicio sanitario brinda consultas médicas, consultas odontológicas y se desplaza a los damnificados a zonas seguras. La explosión de San Juanico es una explosión en una instalación de petróleos mexicanos. Va a afectar que haya más de 350 víctimas y obviamente un gran número de casas afectadas. En este momento se hace una búsqueda de personas, búsqueda de sobrevivientes, remoción de escombros y sobre todo se asegura el área para garantizar tanto la integridad de las instalaciones o de los hogares como del personal que ahí habitaba. Y una vez que empiezan a controlar o el fuego empieza a bajar, inicia nuestras células de apoyo a acercarse a la zona. Afortunadamente en este momento, después de algunas horas, nuestro personal ya entra casa por casa y empieza a ayudar a la población. Y una vez que se logró mitigar este incendio provocado por la explosión, se procedió a la reconstrucción de las zonas afectadas. Al término de esta grave emergencia, la actuación del soldado mexicano fue seriamente reconocida, lo que permitió que fueran recompensados y ascendidos al grado superior inmediato los participantes en esta tragedia que fue de nivel nacional. El terremoto de 1985, del día 19 de septiembre, es un parteaguas en la vida nacional. Fue un sismo de 8.1 en la escala de Richter, que se dio a las 7:19 de la mañana. 7 de la mañana, Chihuahua, 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. Estos dos sismos afectaron no solamente a la Ciudad de México, sino que provocaron un gran número de víctimas y pusieron a prueba la capacidad de los mexicanos. Y de inmediato el ejército mexicano, de hecho a 10 minutos de haber sucedido el primer terremoto, entra con el plan de auxilio a la población civil en su primera fase, que es de buscar sobrevivientes, como comentaba, remoción nuevamente de escombros y asegurar las áreas. Únicamente el 10% de los elementos que se emplearon para apoyar en este suceso se dedicaron a asegurar áreas, el resto se dedicó a rescate de personas y a buscar, bueno, desgraciadamente los cadáveres. Hubo alrededor de unos 10,000 efectivos del ejército mexicano, así como 10,000 conscriptos que participan en las labores de búsqueda y rescate. Hubo una gran actuación por parte del soldado mexicano que en coordinación por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional colaboró con autoridades de otras dependencias de la Administración Pública Federal para mitigar todos los embates de esta tragedia que alcanzó niveles catastróficos nunca antes visto en México. Sí, desafortunadamente mucha gente se queda sin casa, pero la Secretaría de Defensa Nacional logra establecer albergues para proporcionar el apoyo, tanto militares como civiles. Estábamos en una misma tarea, ¿no? Y la parte de la solidaridad que se genera es tan grande, que nos permite observar al pueblo de México en uno solo, ¿no? El Ejército y Fuerza Aérea mexicanos monitorean permanentemente al volcán Popocatépetl. Cuando el volcán presenta alguna inestabilidad que representa algún riesgo y cambia el semáforo de estabilidad y ya se convierte en una situación de riesgo, el Ejército y la Fuerza Aérea, a través de campañas de comunicación social y de alertamiento a la población y de un contacto muy personal,
convence a la población para que acepte ser evacuada. El volcán Popocatépetl en los años 90 se empezó a hacer algunas erupciones pequeñas, no muy alarmantes, aproximadamente de 1993 que empezó su actividad volcánica. Ya tenía 70 años que no realizaba ninguna actividad volcánica. Hay unas poblaciones críticas que están en el volcán Popocatépetl, que será la parte más zona de alto peligro, que es San Pedro Benito Juárez, San Nicolás de los Ranchos y Santiago Jalicitra. Son las tres poblaciones que se verían más afectadas en esta zona de responsabilidad por la cercanía que tienen con el Popo en línea recta, digamos, ¿no? Todo esto se deriva también, pues, las características geográficas del Popocatépetl, también depende cómo sea la actividad volcánica que se presente en esos momentos. En esta unidad estamos preparados para acudir en auxilio de evacuación. Hay 2 rutas de evacuación completamente bien marcadas, las cuales constantemente estamos realizando reconocimientos terrestres para ver cuál es la factibilidad y la transitibilidad de las mismas y que estén en buenas condiciones, que los letreros sean los acordes a que la población los entienda perfectamente. Fue cuando nomás de repente se escuchó como que tronó, ese cerro se deslavó y vino a parapetarse ahí, se tapó esta parte de aquí. Se venía tumbando casas, venía tumbando postes de luz, venía tumbando todo. Entonces cuando vimos ya la tierra, pues ya fue en segundos que ya la tierra ya estaba hasta aquí, donde estábamos cerca nosotros. Pues. Ya las familias pues ya estaban sepultadas en la tierra. Fueron como 36 casas, más o menos aproximadamente, y familias, fueron 71 personas que fallecieron aquí en el lugar, que quedaron enterradas y se fueron al río como 15, por ahí 17 personas. Pues quedaron sepultados mis hermanos y mi abuelita, entonces quedó incomunicado. Cuando hubo comunicación, yo me enteré por medio del Face que se había venido un cerro. Nunca creí que fuera a pasar esto. Me dice mi esposo, luego regresamos. Y ya cuando yo escuché que allí, acá donde está el cerro, se levantó así muy altísimo, como un humo, como un volcán, en segundos cuando ya estaba todo perdido. Mi hijo me preguntó, ¿es mi papá, mi hermano? Y pues ya no regresaron ellos. Y la niña al escuchar que le hablaban, como casi lo más convivíamos nosotros con ella, la niña se me salió y salió corriendo a avisarle. Ya cuando nosotros salimos, ya la niña ya se había ido. Mi niña tenía 9 años. Sí, eran 17 familiares míos, mismo aquí en este lugar donde estaban, era familia mía. Aquí vivía el terreno pues de nosotros, pero a ellos la desgracia fue que se fueron al río pues, y apareció uno que otro pedazo pues, pero más abajo, unos aquí abajo. El río estaba casi al tope aquí. Y de hecho nosotros nos quedamos a dormir con nuestros muertos, ya tapados de lodo. Fueron 2 noches, porque venían los helicópteros y no nos veían. ¿Por qué no nos veían? Porque estaba tapado de nublina, hartísima agua, el agua no se quitaba. Y nosotros, mi esposo, los demás compañeros que estaban ahí con nosotros, les gritaban, chiflaban, echaban la luz de la lámpara, sacaban sus sombreros para que nos vieran, pero pues no nos veían. ¿Cómo nos iban a ver si estaba tapado de nublina, estaba el agua? La región militar, en este caso la 9ª región militar, ubican la unidad más cercana, que en aquel entonces era la 13ª Compañía de Infantería No Encuadrada, y a esas horas de la noche una compañía se mueve, esa compañía se mueve al mando de su comandante, pero al llegar al paraíso encuentran el camino cortado. Ya no había manera de transitar en vehículos, lo cual hizo necesario que esa tropa se moviera a pie y les llevó buena parte de la noche para poder arribar al punto donde las personas estaban necesitando el apoyo. Nosotros nos encontrábamos prestando auxilio ya a la población, pero en el poblado de San Jerónimo, Corral Falso y Atoyat. Y pues nos dijeron que nos trajéramos lo indispensable. Lo indispensable para mí fue mi equipo de comunicación, mi radio, mis baterías, mis recargadores solares. Ese día en la tarde un helicóptero anduvo, estábamos todos prevenidos con humo para ver si no pudieron por lo mismo, por la lluvia que estaba sucediendo. Pero ya el 17, el 18, a las 9 de la mañana ya empezaron, a las 10 de la mañana empezaron a llegar los helicópteros
2 helicópteros que llegaron primero para sacar a los heridos. Fueron los primeros que empezamos a evacuar de aquel lado. Igual de ahí mandamos para allá al otro lado para evacuar a los que estaban heridos para aquel lado. Nos íbamos a ir a otro lado, a un rumbo nomás sin rumbo, a escondernos a otro lado por el miedo. Pero ya a los 3 días escuchamos que los helicópteros venían. Sí, al momento que arribamos, improvisamos una enfermería donde estaba una escuela que quedó destrozada. Ahí nos llevaron a los primeros pacientes, que era la gente que salía aquí, la herida. Lo estabilizamos y en esa misma manera los evacuamos hacia el hospital más cercano. La gente estaba muy asustada por el evento que ocurrió aquí. La mayoría estaba en estado de shock, no aceptaban el hecho de que habían perdido a sus familiares, habían perdido a sus padres, a sus hijos. Simplemente llegaban y se desmayaban en la enfermería. Y ya nosotros los apoyábamos, ya tanto médica como emocionalmente. Estamos agradecidos con ellos porque de verdad nos ayudaron mucho. O sea, 1 año nos estuvieron ayudando con dispensa porque pues imagínense, perdió todo, no sabíamos nosotros qué. Cuando alguien te pasa, sientes que pierdes a todo. Luego llegando pues nos pusimos a trabajar, tomamos pala, picos y empezamos a cavar. Y como a la hora de que arribamos, encontramos a la primera persona sin vida. Eso fue muy doloroso porque estaban ya algunas personas ahí, civiles, esperando ver a su familia con vida. Al momento de rescatar a unas personas, bueno, ya estaban muertas. Era una familia que yo conocía, que inclusive comprábamos en esa tienda, pero lamentablemente fallecieron todos, el papá, la mamá y los 2 hijos. Y eso fue lo más duro que me ha tocado vivir. Busqué la manera de poder comunicarme. Y cuando me comuniqué, mi mamá estaba en el albergue de Acapulco. Entonces yo decidí hacer mi cambio e irme a la ciudad de Acapulco. Cuando me encontré con mi mamá, el ejército, el plan N3 estaban ayudando a las personas, les proporcionaban alimentos, hubo dentistas, doctores, atención médica. Cuando el helicóptero se lleva a mi papá, a mi mamá y a otro señor, se llevaron, pues en ese viaje se llevaron a más personas de la tercera edad. Entonces regresan de nuevo a traer más personas y chocan en el cerro aquel que está para acá, de este lado, y ya pues ahí se quedaron porque se murieron ellos. De los helicópteros que estaban trayendo la gente, uno se accidentó, se despedazó y los pilotos también se murieron. Nadie sobrevivió y pues a mí me da tristeza porque personas que nos vienen a ayudar y cómo también ellos quedaron aquí en nuestro pueblo así, que pasan pues las desgracias y uno ni se lo espera. Son las personas que más nos vinieron a apoyar y nos sentimos muy resguardados y todo, en todo nos andaban apoyando a escarbar, a sacar, porque sí sacamos la mayoría de los que estaban enterrados, con el apoyo de ellos. Y estamos agradecidos que no nos dejaron morir de hambre ahora que estuvimos en Acapulco. Tuvimos 45 días en el albergue de Acapulco. Fueron como mandados del cielo porque al momento de que ellos nos ayudaron nos sentimos como más protegidos, como que sentimos que podíamos salir más adelante. Una vez llegaron unas familias, dice, oiga, doña Natalia, dice, se fueron los soldados. Digo, ay no. Nos sentimos que a la cuenta que nos cortaron las manos. Nosotros lo tomamos como si ellos fueran nuestra familia ya, porque nosotros nos sentimos más seguros que ellos estén aquí. Estamos agradecidos porque nos extendieron las manos. En México, como ustedes saben, es un país bioceánico, estamos rodeados de 2 océanos. Los principales fenómenos que nos han impactado históricamente son los huracanes, las inundaciones, consecuencia de ellos, y algún otro tipo de afectaciones como deslaves en áreas serranas. Entonces, la actividad principal de nuestras tropas se enfoca muy intensamente en atender los efectos de los huracanes. El Servicio Meteorológico Militar cuenta actualmente con 165 licenciados en meteorología y 270 aerologistas, que son los ayudantes de los meteorólogos. Bueno, es gente altamente capacitada,
Ellos tienen trabajos muy específicos, lo realizan bajo procedimientos muy particulares, de tal manera que pues cada quien sabe qué es lo que tiene que hacer, cómo complementar la información, cómo integrarla, cómo trabajar en el equipo, y bueno, pues esto es fundamental precisamente para dar ese seguimiento meteorológico. Las imágenes satelitales nos dicen mucho siempre y cuando las puedas interpretar. Hay 3 diferentes tipos de imágenes: de vapor de agua, infrarroja y visible, pero si no tienes la capacidad de analizar, pues seguramente para ti solamente serán algunas manchas, que para nosotros puede significar nubosidad de diferentes características. Y eso es lo que nos puede decir si vamos a esperar tiempo significativo, tiempo intenso, precipitaciones fuertes, deslaves, que posiblemente alguien que no está capacitado en meteorología no lo pueda percibir. Sin duda nosotros participamos muy activamente en la fase de prevención. Esta es una actividad que nos demanda de gran seguimiento y de análisis de las condiciones meteorológicas, particularmente en los fenómenos hidrometeorológicos. Cuando elaboramos un aviso, por ejemplo, de un huracán y sabemos que trae trayectorias a cualquier población de la República Mexicana, inmediatamente informamos. El huracán pasó en el 2001, se llamaba Juliet, y pues sí fue algo fuerte para aquí, para La Paz. Quedó incomunicado, inclusive Colonia nos quedamos incomunicados. Entre ellos, de ahí viene una historia de mi hija. Hay un bordo y mi hija quedó del otro lado. Cuando pasó el huracán Juliet, yo tenía aproximadamente 8 años y era una tarde normal. Sí, nubladito, pero nada a lo que se decía en la tele, o sea, mirabas y volteabas y decías, no. El problema fue de que se vino la lluvia y el arroyo que corría por atrás de mi casa en ese entonces, se dejó venir el agua. Entonces, aquí antes no había puentes, no había lugares, o sea, manera de cómo comunicar la ciudad de donde está dividida el arroyo. Y ahí fue donde ellos quedaron de un lado y nosotros quedamos del otro. Entonces empezó el arroyo a correr muy fuerte, a llevarse pues, carros, gente que quiso atravesar los arroyos, desgraciadamente se los llevó. Y pues tuvimos incomunicados bastantes días de aquel lado. Cuando empezó a haber escasez de comida, cuando ya no había más ni para nosotros, fue cuando yo me di cuenta que había otra gente ayudándonos ahora a nosotros, ¿no? Cuando escuchamos los helicópteros que andaban sobrevolando el área de ahí, de la parte donde vivimos, de las colonias, toda esta parte de aquí así, pues sentimos una emoción pues inexplicable, ya que pues, estábamos sin víveres, sin agua, sin señales ni de televisión, ni de teléfono, nada, y sí fue muy fortificante ver sobrevolar los helicópteros y sobre todo la ayuda que traían. Pues todos salimos de nuestras casas a gritarles, a hacerles señas con nuestras manos, a correr a la orilla del bordo y pues todos peleando la comida de alguna manera. Acá estamos, acá nosotros también queremos. Cuando vi a los militares bajar del helicóptero, yo los miré y dije, yo quiero ser militar, yo quiero ser como ellos y ayudar a la población, a la gente. Que me den las gracias, que me abracen y que me digan gracias. Déjeme decirle que la 26 Zona Militar tiene la particularidad de que en su jurisdicción se ubica una planta generadora de energía eléctrica a base de combustible nuclear. Es la única planta de esas características en el país y como tal existe el riesgo de que haya una liberación de energía nuclear y por lo tanto cause daños a la población. En ese sentido es que se elaboró un plan de emergencia radiológico externo y las 3 unidades de esta jurisdicción forman una fuerza de tarea para atención de esa emergencia en caso de una contingencia. Esta es una fuerza de tarea especializada para atender específicamente un caso de liberación de energía nuclear. Se forma una fuerza de tarea, grupos de tarea, cada batallón es un grupo de tarea y a su vez se subdivide en 6 unidades de tarea, que son de evacuación, de búsqueda y rescate, de profilaxis, de atención médica y de administración de albergues. Bueno, estamos ahorita dotados con un equipo de protección personal. En principio de cuentas tenemos que protegernos nuestro personal. Tenemos un dosímetro, que es un aparato que indica los niveles de radiación que hay en determinadas áreas y cada soldado lleva su pastilla
K1, que le llaman, es una pastilla para también tomarla él y evitar que él también se contamine y poder atender al personal. En México, un motivo de satisfacción es la aplicación del Plan DN3E, que ha trascendido más allá de las fronteras nacionales. Por eso una satisfacción que tenemos el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos es poder llevar ayuda humanitaria más allá de las fronteras nacionales en casos de emergencia que han tenido países hermanos. Inclusive se ha llevado capacitación a esos gobiernos para que sus Fuerzas Armadas puedan realizar misiones de auxilio a la población civil en caso de desastre. Esto es, de alguna manera, una prueba manifiesta de la gran tradición y la gran doctrina que tienen el Ejército y la Fuerza Aérea en la aplicación de esta misión de auxilio a la población civil en caso de desastre. Cada una de las banderas que está representada en este monumento es de cada uno de los países, valga la redundancia, donde el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos se han presentado en ayuda humanitaria para aplicar lo que aquí conocemos como Plan DN3, presentándonos en países desde primer mundo hasta tercer mundo, donde ha sido posible ir, obviamente con el pedido de auxilio de estas naciones, y allí se ha otorgado comida, los cocineros militares han cocinado para miles de gentes como lo hacen dentro del país, el personal de ingenieros ha hecho sus labores con su maquinaria, los médicos han dado las consultas necesarias y el personal militar, igual que en México, se ha sacrificado por ciudadanos de otros países. Históricamente, de 1996 a la fecha, tenemos el apoyo a 20 países, principalmente de Centro y Sudamérica. En 41 ocasiones porque en algunos países hemos actuado de manera repetitiva en atención a peticiones que hace el gobierno afectado o por ofrecimiento del propio gobierno del Estado mexicano. Y normalmente el Mando Supremo, que es el comandante de las Fuerzas Armadas, el señor presidente, él es el que determina y ofrece el apoyo. Y Relaciones Exteriores materializa la encomienda y ya a través del Mijal secretario nos encomiendan a nosotros qué parte va a salir de la fuerza de apoyo de casos de desastre o bien la actividad que se va a realizar. Cruzar una frontera para saber que vamos a ayudar a hermanos de otros países no cambia en nada el compromiso del soldado mexicano. Lo representa igual, nos entregamos con el mismo ahínco y arriesgamos exactamente lo mismo que lo hacemos aquí con nuestros hermanos. Con las afectaciones del huracán Katrina, Estados Unidos se vio fuertemente afectado por inundaciones. En esa ocasión México proporcionó ayuda humanitaria de manera muy importante, con participación de más de 100 soldados, vamos a decir 198 efectivos, y con una infraestructura en materia de apoyo médico, de alimentación, de remoción de escombros. Es en Estados Unidos cuando tuvieron acá un huracán, y en el Haití cuando también fue el tsunami. Y algo muy marcado que en esos dos eventos fue la llamada cocina comunitaria, que fue una cocina que el Ejército Mexicano adaptó para dar de comer a 500 comensales en 3 tercios cada día. En otras partes del mundo no se materializa esta actividad porque depende de las políticas de gobierno. Al Ejército Mexicano se le ha asignado esta responsabilidad en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de ahí deriva la necesidad de la estructuración de este plan como un plan de defensa para auxilio a la población. Incluso en otros ejércitos del mundo han emulado el ejemplo que el Ejército Mexicano ha desarrollado en esta materia de protección civil, y ya en otros países también se está desarrollando con sus ejércitos. Con los 50 años que tenemos de experiencia, desde luego que muchos países les ha llamado mucho la atención cómo actuamos. Principalmente les ha llamado la atención la conformación que tenemos de una fuerza de atención para casos de desastre, que es una fuerza altamente equipada, con personal especializado para actuar de manera inmediata en cualquier parte del territorio nacional, inclusive hasta en otro país. Particularmente tuve la experiencia de tener contacto con Ejército de Honduras,
y ellos estaban muy agradecidos con la participación del Ejército y Fuerzas Aéreas Mexicanos cuando el huracán Mitch, por la ayuda que se les prestó. Pues ellos lo ven de una manera excelente, incluso se muestran muy interesados en que se les dé cierta orientación y cierta información de cómo funciona y cómo opera ese plan de N3 para también iniciar su capacitación y alguna estructura de respuesta y aplicarla en sus países también. Precisamente el día de hoy tenemos la visita de estudiantes del Ejército de Guatemala y el miércoles tenemos la visita de estudiantes militares también del Ejército de Colombia que vienen a que les demos a conocer lo que es esta fuerza de apoyo para casos de desastre. El sacrificio del personal militar es poco conocido porque normalmente la gente que está allí siente que ellos son los que están sufriendo, pero el personal militar arriesga su vida en la mayoría de las veces para poder salvar otras. Hay muchos casos de gente que ha perdido la vida, personal militar arriesgándola por salvar personal civil que se encuentra en un caso de este tipo de desastres. Hemos tenido lamentable pérdidas humanas del 2008 hacia atrás, vamos a decir un periodo 1996 al 2008, alrededor de 43 bajas que hemos lamentado mucho, principalmente en el combate a incendios forestales, ya que este tipo de desastres pues, tiene un comportamiento muy irregular. Porque los incendios forestales, el viento cambia de dirección muy dramáticamente y pueden cerrar a las personas y los puede quemar. Y ahí es donde normalmente han ocurrido los accidentes o las pérdidas de vida, lamentablemente. Simple y sencillamente cuando nosotros estamos en algún lugar y nos dicen sucedió algo en tal lugar, desplázate a ese lugar con el personal que tienes disponible y nosotros salimos de inmediato, sea la hora que sea. Y sí, muchas veces nos ponemos también en riesgo. Definitivamente que sí ha habido personas que han sufrido los estragos de la participación también en el plan de N3. Sin embargo, quiero destacarle que a partir del 2008 a la fecha ya no hemos registrado ningún tipo de baja, derivado esto principalmente de la capacitación, nuestra experiencia que hemos obtenido. El personal que participa en el plan de N3 acude desarmado. ¿Por qué? Porque las tareas que va a realizar es el apoyo a la población, el auxilio, la atención médica, otro tipo de actividades es la remoción de escombros, inclusive los bienes de los pobladores que se ven afectados, el personal militar tiene que trasladarlos a un área más segura para que no se vean afectados por este tipo de desastres, en el caso de las inundaciones. Entonces el personal, la premisa básica es que el plan de N3, el personal acude desarmado. ¿Por qué? Porque la misión es salvar vidas. Efectivamente las armas se cambian por ayudas, por cocina comunitaria, se cambia por palas, por picos. En el caso mío, que soy ingeniero militar, se cambia por maquinaria para restituir sus áreas, camiones y toda la maquinaria necesaria para poder ayudarles con la mayor prontitud a que recobren sus casas y todo lo que su vida normal contempla. La vocación de servicio del personal que en ocasiones deja abandonada a la familia también para ir a prestar el auxilio a la población civil. En ocasiones hemos sido también sufrido los efectos de las malas condiciones meteorológicas en nuestras propias casas, nuestras propias instalaciones, pero a veces tenemos que ir a acudir a los lugares más afectados. La prioridad es la población civil. Por otra parte, la población cuando ve al soldado que acude a las comunidades portando el brazalete amarillo, que simboliza el plan de N3, de inmediato ya la población está consciente y está tranquila de que el soldado los va a ir a auxiliar en ese momento. Y esto dice mucho de nuestro personal. Dice lealtad, disposición, compromiso y profesionalismo, entre otras virtudes que se demuestran cuando el personal aplica el plan de N3. El origen del ejército es del pueblo, emana del pueblo mismo, ¿no? Y de ello deriva que la función de auxilio a la población la constituyamos nosotros como una gran responsabilidad. Es el sentimiento que nosotros llevamos de formación, el proporcionar auxilio a la población en caso de un desastre, nos preparamos para ello. En lo personal me tocó un huracán en el año 2002 en la península de Yucatán, cuando yo era comandante de Campeche, en donde tocó
tierra en Mérida y después se desplazó hacia Campeche, Champotón, y las áreas fueron muy dañadas por el desfogue del agua una vez que impactó el huracán. Entonces tuvo que ponerse cerca como de 16 refugios para que las personas tuvieran dónde alojarse. Les dimos comida, les sacamos sus pertenencias, las ayudamos, las auxiliamos. Esa es una, porque hay personas que están en sus alojamientos, se resisten a salir hasta que el agua totalmente empieza a rebasarlos al 2 metros, 3, y al rato baja, pero esas son las personas más afectadas y hay que entrar por ellas. Nos ha tocado ver casos donde la gente en ocasiones no quiere salirse de sus viviendas, es todo lo que tienen ellos. Entonces nosotros tratamos de convencerlos para auxiliarlos en inundaciones, en desastres naturales, estamos siempre en apoyo a la población. El huracán Odil, por ejemplo, hace ya 2 años, que afectó a la Baja California Sur. En este caso, el seguimiento puntual de ese sistema pues, permitió en gran medida prever la movilización de algunas tropas y sobre todo avisar en el caso de la población civil pues para evitar daños mayores a las personas y sus bienes. Cuando recién egresado del heroico colegio militar, me tocó ir a aplicar el plan de N3 en las inundaciones en Villahermosa, Tabasco. Ahí fue donde, desde ahí yo me di cuenta que las funciones que desarrolla el ejército no únicamente era lo que tiene que ver con una de las funciones generales, que es la soberanía del país o la seguridad interior del país. Ahí uno se da cuenta realmente y el por qué nos han estado capacitando, sobre todo en esa rama, que es lo que es la protección civil. Hace apenas un mes, unas semanas atrás, nos tocó estar, lo más reciente que tengo en la memoria, en Huauchinango, Puebla, donde vivimos una gran tragedia porque la cantidad de agua que llovió en la Sierra Poblana hizo que hubiera deslaves importantes donde familias enteras que dormían, porque fue a horas de la madrugada, se vieron arrasadas por aludes de lodo. Entonces nos tocó ir allí, nos tocó auxiliarlos, nos tocó buscar víctimas, buscar niños que estaban perdidos con el ayuda de personal canino, de binomios. Fue desesperante de repente ver las caras de las familias ante la pérdida total de sus viviendas. Son comunidades pobres, son comunidades indígenas donde se presentan estas circunstancias y bueno, nos tocó ir allá y también fue muy satisfactorio ver cómo la gente de estas comunidades, cuando ellos apenas están logrando tener con qué comer, siempre se acercan al soldado y le preguntan si ya comió, si les hace falta algo y nosotros pues estamos ahí para ayudarles y sin embargo el pueblo es tan noble. Pues ahorita estamos en el lugar del deslave donde pasó el año 2010 a partir de las 11 a las 12 de la noche. En la madrugada del martes vemos que el cerro se deslavó, nosotros estábamos ubicados en San Lucas y se escuchó un sonido muy fuerte como si fuera un trueno y nosotros acudimos a partir de a las 6 de la madrugada mañana, bajamos en este lugar precisamente aquí donde estamos y vimos como la tierra se había caído. Pero no sabíamos cuántas familias estaban adentro de la casa, nadie lo sabía. Pero ya después, cuando ya se juntaron toda la familia, que no le encontraban a tal fulano, a su hermano, que no. Y pues ya lo contaron y ya nos dijeron que habían quedado como 11 familias. 11 familias estaban enterradas ya, y pues ya lo supimos, ya nos enterramos que pues, ya estaban 11 familias enterradas. Lleno de lodos, no se veían las casas, no se veía nada. Seguía lloviendo y no se veía nada. Escuchamos en la radio que habían salido el ejército en Oaxaca y se trasladaban para aquí en el pueblo de Tlavitoltepec.
Y eso hace como que un apoyo, ¿no? Cuando dicen pues, va el ejército. Pero como no había acceso en esa carretera federal, porque ya estaba todo tapado, estaba todo derrumbado, no había acceso para pasar, pues los que hicieron, pues quedaron ahí nada más donde se ve esa la lomita y bajaron caminando, como ese río de Santana crece mucho y pues no cómo pasar, pero pues dijeron, bueno, los que viven por allá abajo, ellos vieron que los soldados pasaron con una riata, la verdad no sabemos cómo, pues, pero sí pasaron y llegaron acá para apoyarnos. Hubo apoyo físico, con pala, con pico, hasta ese grado ellos apoyaron. Pues, con el apoyo y con la ayuda de la maquinaria que llegó, porque de hecho no podían pasar hasta que se abrió el medio para que ellos podrían estar aquí apoyándonos. O hasta uno dice, pues ¿para qué vienen? Pues nomás traen su arma o llegan así con arma, pero no ese día, un día miércoles, un día jueves, cuando llegaron ellos, pues vimos que llegaron, traían su nylon porque estaba lloviendo y traían su pala, su pico, así. Llegó la Comisión Federal de Electricidad también, se coordinaron porque ellos, el ejército pues abrió el espacio para que ellos puedan ya entrar y hacer el trabajo. Y la comunidad pues igual, ¿no? Ustedes acá, nosotros allá, pues, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir colaborando. El día que yo les dije a mis papás que quería ponerme el uniforme del ejército, se asustaron mucho. Mi papá se emocionó, él quería, a él le gustó la idea, pero a mi mamá se asustó mucho porque creía que ya no iba a regresar a mi casa, que iba a ser muy difícil que estuviera de nuevo con ellas. Yo todavía no me explicaba el por qué ella había decidido tomar esa carrera. Yo no estaba de acuerdo cuando ella me dijo, y era como unos héroes los vio, o sea, así yo quiero ser así, y no, créame, que yo le lloré, porque no quería que se fuera, y ella no cambió de parecer, y ella que quería ser militar, Creo yo y siento que lo que te gusta necesitas hacerlo con todo. O sea, y si ella decide hacer eso y si ella quiere hacer eso, la apoyo al 100% en lo que ella decida. Y qué bueno que no lo logré, hacerla cambiar de opinión. Y ella quiso ser así militar desde chiquita. Y en mi familia en realidad no hay militares. Lo que vio, lo que ella vivió, le sirvió a ella para forjarse una carrera, algo que ella quería hacer en realidad. Me platican que está la carrera de meteorología. Entonces para mí fue lo ideal porque ese servicio es el que da el foco rojo, ¿no? El que le dice a las personas, el que alerta cuando hay algún sistema. Y yo quería ser parte de eso. Porque es el punto clave, es quienes dicen, quienes pronostican, quienes ayudan para que DN3, que fue en ese momento quien nos apoyó a nosotros, den las mejores opciones, las mejores órdenes, las mejores decisiones para poder apoyar a la población. Verla a ella uniformada es algo hermoso. Siento que la gente me diga, ay, ¿está su hija ahí? Y yo decirle, sí, ella es mi hija. Siento algo que en el pecho que no me cabe. Siento mucho orgullo, la verdad. Pues, ¿qué le puedo decir? Es una cosa inexplicable, o sea, la sientes, más por ejemplo yo cuando la vi, que me entregó personalmente a mí su diploma, pues casi sentía que volaba, o sea, eso es lo más hermoso que te pueda pasar, o sea, es inexplicable la emoción que te da. O sea, cuando la estás viendo, cuando la están nombrando, cuando está pasando al frente, o sea, es una cosa hermosa. Me siento satisfecha hasta ahorita de lo poco que he hecho, pero espero apoyar mucho más, claro.
y dar un poquito de lo mucho que ellos ya me dieron. Mis metas son ascender, hacer un posgrado y, ¿por qué no ser directora del Servicio Meteorológico? Generacionalmente hemos tenido esta herencia de estar comprometidos con el pueblo de México. La aplicación del plan DN3E nos vemos comprometidos con el pueblo, porque sabemos que de ahí somos, pues somos de esa extracción. Una misión que nos enorgullece de servir a la población, de estar con ellos siempre. Nuestra vocación de servicio es ayudar a la población. Apoyar a la población ha constituido un motivo de gran orgullo y gran satisfacción para todos los miembros del Ejército Mexicano. Es una actividad que siempre constituye una gran responsabilidad, porque esta función o esta actividad nosotros la desarrollamos con un gran gusto y con una gran responsabilidad. Hay situaciones que son muy humanas cuando se rescata a un niño, un recién nacido, un anciano, un discapacitado. La situación de gratitud para uno es muy reconfortante. Uno siente que está haciendo su labor y eso lo motiva a uno a seguir dando uno más de sí. Sí, es una gran responsabilidad, pero es más un orgullo coordinar y representar todo el esfuerzo de nuestras tropas que realizan ante un desastre, porque la población se siente protegida, se siente alivio al ver al soldado cuando acude en su apoyo. Entonces yo, más que responsabilidad, tengo mucho orgullo de encabezar esta actividad que es la protección civil materializada a través del plan DN3E. Este plan DN3E es solamente una de las formas en la que el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos estamos preocupados por ellos. En todo momento el soldado mexicano está pendiente de poder auxiliar al pueblo. En todo momento hay un servicio, hay una fuerza de reacción, hay un equipo de trabajo inmediato que ante cualquier emergencia se desplaza a cualquier punto del territorio nacional, dejando familia, dejando labores, dejando cualquier cosa que estemos haciendo, siempre pensando en nuestros hermanos. Esa es la orden que tenemos, esa es la misión que nos mueve, y desde lo más alto de nuestras jerarquías hasta el último de los soldados, así es como lo hacemos y así es como lo entendemos cuando nos forman. Nuestra misión es sacrificarnos, es estar siempre listos para poder ayudar al pueblo de México. Este soldado es parte del pueblo de México, esas son sus raíces, a él pertenece y a él se debe en el cumplimiento de esta misión. Esta identidad entre pueblo y ejército ha permitido que cumplamos 100 años como Fuerza Armada al servicio de la nación. Les decimos que estamos para atenderlos, para ayudarlos y para auxiliarlos en todas sus necesidades, que estamos para brindarles seguridad, protección, para preservar su vida, su salud. Esta conjunción que te digo de pueblo y ejército es precisamente lo que hace llegar a este lema. El pueblo de México, el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea Mexicanos, unidos somos la gran fuerza de México. Ejército Mexicano fue cuando el ciclón Anés a Pánuco dio su mano y aplicó el plan DN3, y sabemos de antemano que fue por primera vez. Mi trovo es una expresión admirando sus valores, y digo con emoción, para ustedes mis honores, son héroes de la nación. ¡Viva Ejército, señores! Muy presente tengo yo que la tormenta Inés a Pánuco destruyó. Don Flauerto Valdés, preocupado, hizo albergues y con razón los cuidaron los soldados con respeto y atención. Las gracias queremos dar de todo corazón al Ejército Mexicano, pues que pudo comprender el sufrimiento de todos y su lindo proceder. Soy humilde trovador, pero sí estoy enterado. Discúlpeme, por favor, si algo está mal trovado. Yo me paso a retirar con respeto y gratitud. Eso le dice su amigo Manuel Sánchez Fongitud.